Como decía originariamente el tema de la charla, vamos a conversar acerca de la importancia de la integralidad en los modelos de coaching. ¿Qué significa poder desarrollar métodos que sean verdaderamente integrales? ¿Y qué importancia, qué trascendencia tiene que un método sea integral en cuanto a su efectividad? Para hablar un poquito del desarrollo de la idea de la integralidad, vamos a tener que conversar un poquito de la historia de la psicología, que, contrario a lo que se cree, está muy ligada a la historia del coaching. Algunas personas prefieren no vincular a la psicología con el coaching, pero como vamos a ver a lo largo de esta charla, son dos historias paralelas profundamente conectadas. En la época en que yo estudié psicología, para que se ubiquen más o menos históricamente, mi compañerito de banco era Sigmund Freud, estamos hablando de muchas décadas atrás. El único modelo de crecimiento personal, de transformación que se conocía era la psicoterapia. Y por aquellos tiempos, la psicoterapia era concebida como un proceso que podía durar entre 5 y 10 años, a razón de unos 3 a 5 sesiones semanales, y sin muchas expectativas de lograr grandes cambios después de semejante inversión de tiempo, de esfuerzo y de dinero. Cuando yo empecé a recibir esta forma de entender la transformación personal, era muy joven y me produjo siempre una gran rebeldía esta idea de que uno tenía que pasarse años y años invirtiendo enormes cantidades de esfuerzo y de dinero y con una expectativa de transformación casi mínima. Y me puse como meta, bastante idealistamente, dedicar mi vida a desarrollar métodos que fueran prácticamente lo opuesto a esto, es decir, que tuvieran un amplio alcance social, que fueran profundos, que fueran rápidos, que fueran efectivos al mismo tiempo, que pudieran llegar a muchas personas y por lo tanto tener un bajo costo, y fundamentalmente que pudiera llegar al mundo de las organizaciones. Durante el tiempo en que estudié en Gran Bretaña, algo que quedó grabado a fuego en mí fue que las organizaciones son los espacios donde más gente se reúne en el mundo y son además los organismos que cuentan con la capacidad económica de generar procesos transformativos. Por aquellos tiempos, cuando yo estudiaba, existía solo la psicología laboral y que, basado un poco en este modelo antiguo de la terapia, tenía casi ninguna llegada al mundo organizacional. Esta mirada de la psicoterapia como algo complicado, lento, centrado fundamentalmente en la patología. Cuando yo estudié psicología, prácticamente la definición de enfermedad no existía porque todo el mundo estaba enfermo, a menos que hiciera muchos años de terapia para estar un poquitito mejor después de tanto tiempo. Las teorías que teníamos del ser humano eran teorías patologistas, eran teorías basadas en la enfermedad. Esta forma de entender la psicología empezó a transformarse en los años 60 a través del nacimiento de la psicología humanística. La psicología humanística que, como vamos a ver después, que tiene una gran influencia en el desarrollo del coaching, recibe también la influencia del existencialismo, de la fenomenología europeas, da vuelta completamente esta forma de basar las teorías del ser humano en la enfermedad y plantea todo lo contrario. O sea, en lugar de estudiar al hombre enfermo para con eso tratar de entender al hombre sano, en lugar de estudiar a la mujer enferma para con eso entender a la mujer sana, la psicología humanística plantea por qué no empezamos a investigar al hombre y a la mujer sanos, para con eso ayudar a los que no estén tan sanos y también propiciar un mayor desarrollo en los que sí estén sanos. Entonces, del ámbito del consultorio, de esta mirada médica, clínica del ser humano, se pasa a lo que se llamó el movimiento del potencial humano. El movimiento potencial humano saca a la psicología del consultorio y la ubica en el ámbito del workshop, del taller. Entonces empiezan a proliferar entre los años 60 y 70 una enorme cantidad de metodologías. Un poco la cuna de este movimiento es el Esalen Institute en California,
donde se empiezan a desarrollar una enorme cantidad de metodologías basadas en lo que se llama la evolución, la transformación, también conocido como el desarrollo personal. De la figura del terapeuta se empieza a variar lentamente hacia la figura del facilitador. El facilitador ya no es un psicólogo clínico especializado en psicopatología, en la enfermedad, sino que es un profesional especializado en generar espacios para propiciar el desarrollo humano, para que las personas alcancen la máxima expresión posible de sus potencialidades. Ocurre algo bastante interesante en la historia de la psicología, y es que los mismos fundadores de este movimiento de la psicología humanística, la psicología ha tenido grandes periodos históricos donde se han desplegado las llamadas fuerzas en la psicología, ¿sí? La primera fuerza fue la psicología del laboratorio, la psicología experimental. La segunda fue el psicoanálisis, que es la que trajo esta visión médica a la psicología. Y la tercera fue la psicología humanística. Y es muy interesante que precisamente los mismos fundadores de la psicología humanística, concretamente Abraham Maslow, es el primero en detectar que el movimiento de potencial humano tiene un techo, que el desarrollo personal tiene un techo, que esta figura del facilitador tiene un techo. Lo que empieza a observar Maslow es que cuando los individuos llegan a un alto grado de desarrollo personal, comienzan a enfrentarse a preguntas que ya no tienen que ver con ser más inteligentes, más creativos, con tener relaciones interpersonales más satisfactorias, con tener una economía equilibrada, saludable, próspera, con vivir en la abundancia, sino que en la medida en que la persona empieza a desarrollarse en términos personales, comienzan a surgir preguntas que en ese momento fueron llamadas transpersonales. Es decir, cuando llegamos a un cierto equilibrio, a un nivel elevado de satisfacción en nuestro crecimiento personal, nos empezamos a preguntar qué sentido tiene este crecimiento, qué hay más allá de lo personal, quiénes somos en lo más profundo de nuestra identidad, cuál es el sentido de la vida, para qué estamos aquí, cuál es el sentido incluso del universo como un todo. Empezamos a percibir que somos la única especie conocida, al menos, que puede preguntarse acerca del universo mismo y devolverle al universo teorías que le permitan entender su propio origen. Es decir, en este momento la psicología empieza a trascender una propia patología que tenía como ciencia y que estaba dada por su pelea acérrima histórica con la religión. Es decir, la psicología que surge entonces es la psicología transpersonal, que no es en absoluto una religión, no tiene nada que ver con dogmas, con creencias, ni con sistemas morales, sino que es la psicología que se dedica a estudiar de qué manera, cómo, a lo largo de toda su historia, los seres humanos se han hecho preguntas acerca del sentido último, acerca de la trascendencia, acerca de quiénes somos y para qué estamos aquí. La psicología transpersonal, entonces, no ofrece ningún dogma, ningún sistema de creencias, sino herramientas empíricas para la exploración profunda de quiénes somos y cuál es, en definitiva, nuestra identidad última. Todo este movimiento, desde la psicología que investigaba ratitas en un laboratorio, pasando al psicoanálisis, a la psicología humanística y a la psicología transpersonal, aunque no se habla mucho de esto, está íntimamente relacionado a la evolución del coaching. Si nosotros exploramos distintas teorías acerca de la historia del coaching, hay muchos autores que han hecho el esfuerzo de tratar de descubrir quién fue el padre del coaching. Ninguna lo ha logrado, porque el coaching es una disciplina de generación espontánea que se ha ido nutriendo de muchas fuentes y por lo tanto es imposible decir quién fundó el coaching. Sí podemos decir quién fundó alguna escuela de coaching, algún estilo de coaching, pero el coaching como tal es imposible atribuírselo a ningún creador. Como pasa en la mayoría de las cosas, todos hemos escuchado esa famosa frase, ya Aristóteles o ya Platón o ya Sócrates habían hablado de esto. Y parece ser que no hay nada de lo que estos tres señores no hubieran hablado. Entonces quizás
desde una mirada puramente histórica podemos decir que el primer coach conocido de la historia fue Sócrates. De hecho, su método, la mayéutica, es específicamente un método del estilo del coaching, porque afirma que la verdad está en aquel que está preguntando acerca de la verdad y que quien sabe hacerle la pregunta correcta lo ayudará a descubrir que la verdad está en él. También hay búsquedas del origen del coaching más históricas puntuales. Por ejemplo, todos conocemos esta famosa historia de que hay una ciudad húngara, la ciudad de Kócs, donde se creó el primer carruaje con amortiguación. Entonces, esta palabra que se escribe con K, K-O-C, se pasó después a Francia, a Italia, con el nombre más parecido a coach. Y es una bonita metáfora, porque de alguna manera el coaching es un vehículo, al igual que un carruaje, por el cual uno puede ir desde donde está hasta donde quiere estar. También se vincula el origen del coaching con el deporte. Timothy Gallwell, cuando escribió este conocido libro de Inner Game, que era un libro donde se desarrollaba un método de entrenamiento, en el cual se afirmaba que más allá del juego al que uno estuviera jugando un deporte, había un juego interno que uno estaba jugando, que era tan importante como el juego externo del deporte que uno practicaba. Y en este trabajo se basó también John Whitmore, que también es considerado por algunos como el padre del coaching, que trabajó precisamente con Timothy y enriquecieron, pero ambos han dicho que ellos no se consideran padres del coaching. Pero si en lugar de buscar datos históricos y anecdóticos, hacemos un estudio un poco más profundo, filosófico, psicológico, científico, tenemos que decir que la fuente de influencia más grande que ha recibido el coaching está dada por la psicología humanística, la cual a su vez se nutre, como habíamos dicho, del existencialismo y de la fenomenología. Es decir, la psicología humanística es la primera en plantear, muchos años antes de la aparición del coaching como disciplina, que la verdad está en aquel que solicita ayuda. La importancia de la libertad de pensamiento, la filosofía existencial en la cual nos basamos en que cada vida es única e irrepetible, en que no hay una verdad absoluta, sino que hay distintas miradas del mundo, de las cuales surgen infinitas verdades y que todas tienen que ser respetadas. Todos estos valores aplicados a la terapia se los debemos a la psicología humanística. Sin embargo, no podemos decir que el coaching se limite a la psicología humanística, porque de hecho el coaching la ha sobrevivido y la ha superado por algo que los autores originales del coaching hicieron con mucha genialidad. Y este es un dato histórico muy importante. La psicología humanística, precisamente por su espíritu liberal, revolucionario, transformador de todas las ideas psicológicas previas, fue muy rechazada por la academia. De alguna manera, la psicología humanística ha sobrevivido, sigue existiendo, se sigue desarrollando, pero nunca fue bien vista por los espíritus conservadores de la academia. ¿Y cuál fue la movida genial de los que podríamos llamar padres del coaching? Que sacaron a esta disciplina del ámbito de la psicología y del ámbito estrictamente académico y la llevaron al ámbito de las organizaciones. Eso no sé si fue hecho de manera intuitiva o si se planeó, pero fue una movida histórica genial, porque fue sacar todas estas ideas fundamentales y llevarlas a un territorio mucho más rico, mucho más dinámico, un territorio donde no nos quedamos simplemente en el academicismo formal, que muchas veces no tiene contenido. Y en el ámbito de las organizaciones se convirtió en algo que comenzó a desarrollarse con una riqueza, con una profundidad, que solo los espíritus emprendedores, que son los que habitan los ámbitos organizacionales, podrían haberle dado. Entonces, si bien el coaching tiene una deuda histórica con la psicología humanística, si bien ahí están casi todos los valores que se explicitan en la práctica del coaching, tenemos que decir que intuitivamente aquellos que nos dedicamos al coaching rescatamos estos valores de la psicología humanística y los llevamos a un campo mucho más rico, más dinámico, más fogoso, más fértil,
que es el ámbito organizacional. Pues como dije en un comienzo, es el ámbito que mayor cantidad de personas y de poder económico acumulan en el mundo, lo cual le da un poder a la hora de instrumentar elementos para la evolución de la conciencia que es extraordinario.